Buenas tardes. El día de hoy vamos a ver elementos de un algoritmo. Son aquellos elementos que por lo general siempre contienen los algoritmos. Ejemplo. Vamos a ver este ejemplito. El matemático Stanislaw Ulam, un matemático polaco, encontró que todo número entero positivo converge a 1, aplicando las siguientes consideraciones. Si el número es par, se divide entre 2, y ese sería el siguiente número de la serie. Si es impar, se multiplica por 3 y se le suma 1 al resultado de la multiplicación. Escribir un algoritmo en diagrama de flujo y pseudocódigo que lea un número entero n y que imprima la serie de Ulam. Por ejemplo, si lo que leemos es el número 5, nosotros queremos que imprima este texto, serie de Ulam, después que imprime el mismo número leído, y allí que comience a checar y aplicar las características o las consideraciones que habíamos mencionado anteriormente. Si el número es par, se divide entre 2, y si es impar, se multiplica por 3 y se le suma 1. Entonces, como es impar, sería 3 por 5, sería 15, más 1 sería el 16. El 16 es impar, sería el 8. El 16 es par, sería el 8. El 8 es par, sería el 4. Y así hasta llegar a 1. Entonces decimos que para el 5, la serie de Ulam es esta y precisamente sí converge a 1. ¿Qué pasaría si fuera el 13? Sería 13 por 3, sería 39 más 1 sería 40. El 40 es par, el siguiente número sería el 20, después el 10, el 5, ahora nuevamente el 5 es impar, sería 15 más 1 sería 16, luego sería la mitad de 16, sería el 8 y converge otra vez a 1. Realmente sí funciona. Yo lo he probado para cantidades muy grandes y funciona, siempre llega a 1. Entonces, de lo que se trata es de que hagamos un programita en diagrama de flujo y en pseudocódigo que nos permita, leído un número entero positivo, converger o encontrar la serie de Ulam. Aquí tenemos nuestro diagramita. Primeramente mandamos el texto que imprima n dos puntos, que lea el número, vamos a poner que lea el 5, que imprima el texto serie de Ulam, que imprime el mismo número 5. Si el 5 es diferente de 1, entonces se viene hacia la parte de abajo. Aquí dice que si esto de aquí se cumple, es verdadero, entonces se viene hacia abajo. Y si esto que se encuentra dentro de la instrucción mientras no se cumple, entonces se iría hacia la derecha. Con esta F nos está indicando que es falso. Como en este caso es un 5, bueno, pues sí se cumpliría. Aquí en este caso nos está diciendo que si el 5 módulo 2 es igual a 0, se va hacia la derecha. Y si no lo es, entonces se va hacia la izquierda. El 5 módulo 2 es como si dividiéramos el 5 entre 2. El resultado sería 2 y sobra 1. Ese 1 es el módulo. Entonces, realmente lo que estamos comparando aquí es que si el 1 es igual a 0, o sea, lo que sobra es 0, pues no es 0. Entonces, se viene hacia este lado, sería 5 por 3, 15 más 1 sería el 16. El nuevo valor de n sería el 16. Observar que en el caso de computación, para encontrar un valor nuevo de n, se utiliza el valor conocido. O de cualquier variable se utiliza el valor conocido de la variable actualmente para encontrar un nuevo valor. Entonces aquí sería 16, se imprime el 16, se regresa nuevamente a preguntar a ver si se cumple esta condición. Decimos 16 es diferente de 1, sí. Entonces se viene hacia abajo, sería 16 módulo 2, o lo que es lo mismo, sería 16 entre 2, sería 8, pero el resto es 0. Y es lo que me interesa aquí el resto. 0 es igual a 0, ¿sí? Entonces calculamos la nueva n, sería 16 entre 2, sería el 8. Y imprime el 8. Se regresa, 8 es diferente de 1, ¿sí? Otra vez, 8 módulo 2 vale 0. Pues sí, el resto de dividir 8 entre 2, pues es un 0. Sería 8 entre 2, 4. Imprime el 4. Y así está dando vuelta
hasta que llega finalmente a 1. O sea, ¿cómo llegaría a 1? Pues si fuera, por ejemplo, 2 es diferente de 1, pues sí. 2 entre 2, su módulo es 0, sí. 2 entre 2 es 1, aquí imprime el 1 y entonces en ese momento ya no sería 1 aquí, esto ya no se cumple y termina. Ese sería nuestro diagramita. ¿Cómo quedaría en pseudocódigo? Pues de esa manera, nosotros lo vemos en el inicio, imprimir la n, leer la n, imprimir el mensaje seridulam y así hasta que termina. Este diagrama de flujo es lo mismo que el pseudocódigo. Vamos a hacer una prueba de escritorio para entenderlo aún más. Y para eso necesitamos una pantallita y necesitamos también visualizar cómo van cambiando los valores de las variables o variable. En este caso solamente es n, la única variable que tenemos. Entonces, inicialmente, ¿qué es imprimir n dos puntos? Ya lo vemos acá también, imprimir el n dos puntos. Leer el valor de n. Nosotros vemos que si nosotros le damos el 5 y le damos un enter, pues entonces n pues vale 5. Imprime el texto seridulam. Ya lo imprimió. Imprime el valor leído de n. Bueno, pues también imprimimos el número 5. Aquí llegaría esto, sería 5 es diferente de 1. Sí, se vendría para acá. 5 módulo 2 es 0. Pues no, porque lo que sobra de dividir 5 entre 2 no es 0, sino es un 1. Se viene para este lado. Sería 5 por 3, son 15 más 1. Sería 16. Y es el 16 que nosotros tenemos aquí. Después se imprime el resultado. Eso sí lo vemos en la pantalla. Se regresa. Sería 16 es diferente de 1. Sí. 16 módulo 2 es 0. Sí, porque el resto de dividir 16 entre 2 es un 0. Sería 16 entre 2, sería 8, es el 8 que vemos aquí. Imprime el 8, se regresa. 8 es diferente de 1, sí. Se viene hacia la parte baja. 8 módulo 2 vale 0, sí. 8 entre 2 sería 4. Aquí lo vemos. Imprime el 4 y así. Lo que sigue aquí en este caso sería 4 es diferente de 1. Sí. 4 módulo 2 vale 0. Sí. 4 entre 2 sería un 2. Después lo imprime. 2 es diferente de 1. Sí. 2 módulo 2 vale 0. Sí. 2 entre 2 es 1. Imprime el 1. Se regresa. 1 es diferente de 1. No. Y en ese momento ya se sale y termina. Si nosotros lo vemos también utilizando el pseudocódigo, también lo haría de la misma manera, nada más que en este caso, pues obviamente nosotros vemos que las instrucciones se tienen que hacer entre un inicio y un fin. Pero esto es esto mismo que tenemos en nuestro diagramita de flujo. Algo donde siempre queda alguna duda es en el módulo. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros estamos viendo cómo encontrar el módulo? En el caso de que valiera 5, sería 5 entre 2, el cociente es 2 y el resto es 1. Lo que nos interesa en este caso es el resto, es esto de aquí. O bien cuando vale 16, módulo 2 sería 8 y el resto es 0, es cuando las cantidades son pares. Existen elementos importantes de un algoritmo que casi siempre los vamos a encontrar. Dentro de ellos, ¿a cuáles tenemos? Elementos de impresión. O sea, son aquellos que nosotros vemos en la pantalla en el momento de correr nuestro programa. Serían estas figuritas, sería imprimir, imprimir. Acá también sería imprimir, imprimir, imprimir el resultado. Esta también sería impresión. Aquí me faltó otra flechita. Lectura. Bueno, cuando lee información de teclado, acá también este sería el leer información de teclado. Proposiciones. Proposiciones son expresiones matemáticas que se evalúan
y su resultado es un resultado de falso o verdadero, o lo que se conoce como un valor booleano. O sea, solamente es falso o solamente es verdadero. Aquí, por ejemplo, nosotros decíamos que mientras n sea diferente de 1, entonces va a estar dando vueltas aquí en este caso. Entonces, quiere decir que si n efectivamente es diferente de 1, si es verdadero, se viene hacia este lado, si es falso, se va hacia el otro lado. Aquí también me dice que si el módulo es 0, si es verdadero, se va para este lado derecho, y si no, se va para el lado izquierdo. Entonces, esas serían proposiciones. Asignaciones son formulitas para calcular algo. En este caso estamos calculando el siguiente valor de n, cuando es par o bien cuando es impar. Ya vimos que hay de alguna manera elementos importantes o que siempre aparecen en los algoritmos. Dentro de ellos dijimos que iba a ser la impresión. Se puede imprimir un texto, esta sería la forma en pseudocódigo, imprime la palabra hola, la forma en que lo veríamos en la pantallita en el momento de ejecutarlo. Se puede imprimir una variable, por ejemplo el valor de x. Si x vale 7, nosotros veríamos el número 7. Se puede imprimir un texto y una variable. Aquí en este caso lo que está entre comillas es un texto. Vemos que los textos se ponen entre comillas. Y cuando queremos el valor de la variable, pues esa tiene que estar sin comillas. Entonces, aquí nosotros veríamos n igual, que sería lo que está entre comillas, y n, que no está entre comillas, sería el valor de la variable. También podemos imprimir textos y variables, varios. Aquí en este caso sería b igual, es un texto, luego la variable. Altura igual es un texto, luego su variable o su valor, y otra vez área y así. En este caso vemos que sería b es igual a 3 si b valiera 3. Aquí dejamos un espacio y ese espacio me lo reproduce en el momento de imprimir la información porque la computadora imprime la información pegada. Aquí lo vemos, en este caso no le pusimos antes de área un espacio, bueno, pues me la pega. Entonces, ella siempre va a pegar la información. Nosotros tenemos que separarla de acuerdo a lo que nosotros necesitemos, le pondremos más o menos espacios entre cada uno de los elementos que se están imprimiendo. Puede imprimir también varias variables. No sé, imprimir el valor de A, de X y de Y. Aquí los estoy separando, pero realmente si yo no los separo con algún espacio, pues ella obviamente me los va a pegar. Hay algunas formas de imprimir la información con formato que se verán una vez que se esté realmente manejando ya con algún lenguaje de programación. Pero bueno, por lo pronto así de esa manera va a ser. También otros elementos importantes son los de lectura. Se puede leer una variable, una sola variable, por ejemplo el valor de n. Si yo no pongo un texto antes, pues está la pantallita allí solita, el cursor está esperando a que nosotros le demos la información. Una vez que tecleemos la información y enter, en ese momento este valor que tiene se lo asigna a n. Es conveniente siempre mandar información de un texto para saber qué es lo que vamos a leer. Se pueden leer más de una variable, por ejemplo 3 variables. En algunos lenguajes se separa el valor de cada una de las variables con espacios en blanco, en otras por comas, depende del lenguaje que estén viendo ustedes. Se puede imprimir y leer un texto al mismo tiempo, en este caso se está imprimiendo el texto n dos puntos y se lee el valor de n. Eso sería lo ideal, o sea, estamos mandando un mensaje y vamos a leer el valor de teclado. En algunos lenguajes no nos permite hacer esto, sí lo permite hacer, por ejemplo, en Python, en Basic, pero en Java casi siempre lo hacemos separado, mandamos el texto y después leemos el valor de la variable. De tal manera que aquí son dos instrucciones que hacen lo mismo en estos dos casos. Conclusiones. Los elementos importantes de un algoritmo son lectura, impresión, asignación y proposición. En este caso vimos rápidamente lectura e impresión y vamos a dejar para el siguiente video asignación y proposición porque nos llevarían más tiempo. De hecho, vamos a dedicarles 1 o 2 sesiones para ver estos elementos de los algoritmos.
Se puede imprimir textos y variables. Los textos se encierran entre comillas o apóstrofes. En algunos lenguajes no es entre comillas, sino es entre apóstrofes. Cuando se imprime más de una variable, se separan por comas. Por ejemplo, en Java, en lugar de separarlos por comas, algunas veces se separan con un signo más. Por lo general, la información se imprime pegada, a menos que se le indique otra cosa a la computadora. Si nosotros queremos que esté pegada, bueno, pues entonces no ponemos información o no ponemos espacio entre la información. En caso contrario, bueno, pues le damos la separación de acuerdo a nuestros deseos. Es posible leer cantidades enteras, reales, cadenas, carácter. Cadena es nombres, domicilios, carácter, una sola letra, booleanas, pues falso o verdadero, enteros largos, enteros cortos, byte, etc. Se recomienda imprimir un mensaje antes de leer el valor de una variable para que sepamos lo que estamos leyendo. Por allí tenemos como referencia este libro, Fundamentos de Programación. Entonces, consideramos que es muy importante los elementos de un algoritmo. Muchísimas gracias.